básicamente vamos a hacer la función valor campo primero, ¿sí? Vamos a hacer primero una breve introducción teórica y les voy a mostrar un poco cómo es el desarrollo de los argumentos y demás. Es una función, como les decía, que pertenece a la categoría de búsqueda y referencia, ¿sí? Y lo que va a permitirnos es extraer un valor, ¿sí?, de un determinado campo de un registro dado. Pero para que se pueda extraer ese dato, la celda objetivo tiene que tener un formato específico, ¿sí?, que es un formato de tipos. Entonces, fíjense cómo funciona. Vamos a ver primero qué es una celda con formato de tipos. Fíjense. Ven que en la columna A, por ejemplo, acá tenemos distintos países, ¿sí? Y ven que tenemos un logo, ¿sí?, como un icono, ¿sí?, dentro de la celda, que es cliqueable, obviamente es dinámico y nos va a ofrecer información, no ver por qué. Pero esto en realidad está configurado como una celda con un formato de tipo, ¿sí? Una vez que nosotros aplicamos esto, posiblemente les va a aparecer este comunicado acá en gris, ¿sí?, que es un disclaimer, obviamente es para una advertencia, para avisarles que la información que va a estar vinculado con ese código, que ahora van a ver de qué es, puede no ser exacta o precisa, ¿sí? Por ahí no puede ser y no es válida para distintos temas como de comercio y demás, ¿no? Pero obviamente que es como una prevención que tiene, obviamente, y de aviso de que por ahí la información no es 100% precisa y exacta por ahí para lo que uno busca. Así que tengamos precaución con la información que manejamos una vez que utilizamos este tipo de datos. ¿Por qué? Porque este tipo de información, ¿sí?, de la cual se va a vincular esta celda, proviene de, digamos, Excel lo que utiliza es Microsoft Bing. ¿Sí? Bing es el motor de búsqueda, ¿sí?, de Microsoft, y lo que hace es buscar información sobre ese buscador, ¿sí? Y específicamente puede suceder de que la información no esté actualizada, no sea precisa, entonces te advierte de que tengas cuidado cuando manipulas este tipo de información, ¿sí? Obviamente lo puedes cerrar esto, yo lo voy a cerrar ahora, pero lo había dejado abierto para que vean que les puede aparecer este disclaimer, ¿sí? Pero una vez que lo cierran ya no debería volver a aparecerles siempre que utilicen la misma información, ¿sí? Bueno, ¿cómo se aplica esto? Fíjense, yo en realidad acá tenía una columna de datos de países simplemente con los nombres de los países, era una celda con formato general, ¿sí? Pero lo que hice fue, me fui a datos, ¿sí?, y le apliqué, fíjense acá en la pestaña de tipos de datos, ¿sí?, le apliqué lo que es específicamente la aplicación de información geográfica. Entonces lo que va a hacer es convertir las celdas con países, regiones o ciudades, en este caso, ¿sí?, que son países, a información geográfica, ¿sí? Y automáticamente les va a aparecer este icono de que es como un tríptico, como si fuera un mapa, ¿sí?, de información. Una vez que aplicamos esto, ¿sí?, fíjense que si yo selecciono una celda, ¿sí?, me van a aparecer dos cuestiones nuevas. Por un lado me va a aparecer este icono, ¿sí?, que dice mostrar tarjeta. Si lo cliqueo, fíjense que me va a abrir una pestaña complementaria, ¿sí?, en Excel con información en este caso, de ese país. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina nos va a fijar, fíjense que nos indica la población, el área, el código de llamada, de moneda, el himno. Distinta información, toda provista de Bing, ¿sí?, del buscador de Bing, que en este caso lo trae de este buscador que es Data World Bank, pero básicamente lo trae desde el buscador de Microsoft, ¿sí?, de Microsoft, que es Bing. Esto es para información complementaria. Pero a la vez, fíjense que nos aparece un recuadro, ¿sí?, que nos dice insertar datos en el margen superior derecho. Si yo cliqueo acá, me va a aparecer distintos campos, ¿sí?, y acá ya vayan acordándose de esta palabra campo, porque en inglés es field, pero va a ser uno de los argumentos que vamos a tener que utilizar, ¿sí?, en el caso de utilizar la función valor campo. Ahora no a ver por qué. Pero básicamente lo que nos va a devolver son este tipo de campos, ¿sí?, que son justamente los campos que tiene de información provista de Bing para ese país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, la población. Esperen que ¿dónde está? Población, ¿sí? Y si le damos enter acá, nos va a traer la información en la celda paralela. Fíjense, vamos a hacer el ejemplo para que vean. ¿Ven? Me va a traer la información de ese país, ¿sí? Pero antes de esto, pues está la forma alternativa. Yo lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, cómo utilizar la función valor campo para esto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir primero a las barras de fórmulas. Vamos a buscar valor campo, que está en este caso. Y vamos a ver cómo se compone esa función, ¿sí? Fíjense que tiene dos argumentos, value y field name, ¿sí? Muchas de estas cuestiones de Excel 365 y de las nuevas actualizaciones de funciones y demás es que a veces los nombres de los argumentos no están, o mismo a veces el propio nombre de la función, ¿sí?, no están traducidos, ¿sí? O a veces está traducido el nombre del argumento, pero la descripción de ese argumento sigue en inglés. Es decir, a veces lidiamos con ese tipo de cuestiones de las traducciones que no están 100% al día, ¿sí?, o que a veces tardan en resolver en nuevas actualizaciones, pero sepan que
muchas cuestiones de estas, si tienen una edición de Excel en español, puede ser que les aparezca en inglés, ¿sí? Por un tema de que por ahí no está todavía actualizada esa información, ¿sí? Pero bueno, en este caso fíjense que los argumentos están en inglés, pero tenemos la descripción en español, ¿sí? Entonces, valor campo se compone de dos argumentos, ¿sí? Los dos son obligatorios en este caso. Tenemos value, sí, que básicamente es el registro del que se quiere extraer el campo, ¿sí? Que en este caso va a ser, por ejemplo, la celda 2 que contiene el país Argentina, o sea, el registro del que se quiere extraer. En este caso el registro es Argentina, ¿sí? Y el campo que se quiere extraer va a ser correspondido por el argumento field name, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso field name es el nombre del campo o campos, porque podemos extraer más de uno, ¿sí? Que se desean extraer. Entonces, recuerden, primero el registro y luego el campo para ese registro. Entonces, vamos a hacer valor campo, vamos a aplicar la función, ¿sí? Recuerden que tiene un punto en el medio, ¿sí? No se olviden de eso. El value va a ser obviamente el país en este caso. Fíjense que automáticamente ya me trae, ¿sí? Esta información, pero yo le pongo 2 puntos. ¿Por qué? Porque lo que quiero agregar es, entre comillas, directamente específicamente el field name, ¿sí? Es decir, el campo que necesitamos. Recuerden ponerlo, ¿sí? Entre comillas, porque es obviamente un campo específico, ¿sí? Ponemos población y fíjense que si le doy a enter me va a traer específicamente el campo, ¿sí? El campo de valor de lo que es población para el registro de Argentina, ¿sí? Entonces fíjense que me trae la información de la población de Argentina para lo que es el dato que tiene, digamos, traído o extraído de Bing, ¿sí? De ese Data World Bank que habíamos antes. Bueno, fíjense, si yo arrastro para abajo, lo que va a hacer es específicamente va a buscar ese dato de población, ¿sí? A través de la función valor campo para cada uno de esos países, ¿sí? Que está codificado como un formato de tipo de datos. Obviamente, si esto no tiene el formato de datos, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a borrar y pongo acá directamente Argentina. Fíjense que me va a devolver obviamente campo, ¿sí? Siempre que haya un error en lo que es el registro o bien en la descripción del nombre del campo, pues yo puedo poner acá, por ejemplo, fíjense, en este caso que me está buscando México, si yo pongo, por ejemplo, población, o sea, borro y escribo mal, me va a traer error de campo, ¿sí? Entonces, si hay un error en lo que es el registro del nombre, perdón, en el nombre del campo o un error en el registro, que en este caso no está codificado como formato de tipo de información geográfica, me va a volver un error de tipo campo, ¿sí? Entonces revisen siempre dónde está el error, si es un tema de el formato del registro de origen, ¿sí? O bien si el problema está en la descripción del nombre del campo que estamos haciendo referencia para buscar dentro de ese registro, ¿sí? Bueno, volvemos atrás, corregimos esto. Ahí estamos. Bueno, alternativamente, ¿sí? Hay una alternativa para omitir obviamente la función valor campo, que es simplemente colocando un punto. Fíjense, yo puedo colocar, por ejemplo, igual, selecciono la celda, ¿sí? Que ya tiene un formato de tipo de datos de información geográfica, y fíjense que automáticamente ya me trae, ¿ven? Lo que les decía antes, me trae automáticamente la lista desplegable de todos los nombres de campos posibles para hacer referencia a ese campo, ¿sí? Yo podría directamente clicar, doble clic acá, pero les quiero mostrar, es lo mismo. Lo que hacen es separarse por un punto, ¿sí? Si yo coloco punto población y le doy doble clic, fíjense que me va a hacer A2 punto población. Y acá no es necesario utilizar las comillas. Le doy a enter y voy a obtener la misma información, ven, que si hubiera utilizado la función valor campo, ¿sí? Entonces, recuerden que alternativamente, si la información que tiene esa celda está en formato de tipo de información geográfica, pueden omitir la función valor campo, pueden directamente colocar punto población, ¿sí? Eso es una alternativa. Por eso que es una función realmente que en sí, digamos, no es tan elemental, o sea, porque digamos, digamos, existe una simplificación de la sintaxis para utilizarla o para cumplir con el mismo resultado, pero sepan también que se puede utilizar para este tipo de cuestiones. Entonces, fíjense, utilizamos población, ¿sí? Y así colocamos y obtenemos el mismo resultado simplemente con el punto en el medio, ¿sí? Obviamente coloco en el punto en el medio, porque fíjense, si yo coloco, por ejemplo, acá población, si yo hago sin colocar el punto, hablo doble clic, me lo va a colocar automáticamente, ¿sí? Es lo que decía. Recuerden siempre de colocar el punto para que interprete que necesitan un campo de valor del registro que está en esa celda de origen, ¿sí? Bueno, hay una nota acá. Si los nombres de los campos contienen espacios, ¿sí? Por ejemplo, idioma oficial, que hay un espacio en el medio, o sea, son dos palabras, ¿sí? Se debe colocar entre símbolos de corchetes, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué? Pues si yo acá coloco, fíjense, idioma oficial, así, fíjense, me lo va a traer, pero automáticamente me va a corregir, ¿sí? Excel, y me va a colocar entre corchetes, ¿sí? Entonces recuerden que cuando trabajamos con, digamos, si ustedes lo quieren hacer con un campo que tenga varios nombres, por ejemplo, vamos a buscar
por ejemplo, código de llamada, así que tiene 3. Fíjense que yo automáticamente al hacer doble clic ya me coloca los corchetes en el medio, englobando el nombre del campo, ¿sí? Entonces recuerden que todo lo que sea nombres de campos con muchas palabras, o sea, perdón, con más de una palabra, o sea, que existan espacios en el medio, ¿sí? Lo tienen que colocar en la nomenclatura con corchetes. Siempre que utilicen este tipo de codificación para obtener el resultado. No así para cuando utilizamos valor campo, ¿sí? Fíjense, si yo acá, por ejemplo, coloco, ¿cómo era? Código de llamada, fíjense. A ver, disculpen, las comillas. Fíjense que me devuelve error de llamada, pero ¿por qué? Porque necesita... un segundo. Ahí está. Porque lo que tiene específicamente cuando utilizamos la función valor campo es que el nombre tiene que ser exacto. O sea, fíjense que hasta los acentos son necesarios, ¿sí? En cambio, si utilizamos ¿sí? Simplemente ya lo va a interpretar, ¿sí? Y le va a agregar los corchetes. O sea, esta es una forma alternativa, reducida y simplificada de utilizar lo que, digamos, lo que de igual manera aplicaría la función valor campo, ¿sí? Pero bueno, sepan que existen ambas alternativas para lo que es obtener datos de un registro, ¿sí? Vinculados a un valor de campo que necesitemos. Pueden investigar luego todos los registros todos los valores de campo que tienen vinculados a estos nombres. Recuerden que se puede utilizar para país, para ciudades, ¿sí? Mismo para... Acá tienen todas las opciones, ¿ven? Si entran acá, tienen países, regiones, ciudades, ¿sí? Bueno, otra opción son las empresas. En las empresas se utiliza, por ejemplo, lo que es cotizaciones. No vamos a ver monedas, sí, porque son conversiones de monedas. En realidad esto no va a ser mucho el caso, pero me interesa también que conozcan que a veces tenemos registros de empresas y esa empresa, más que formar parte de una celda con un formato general, podemos aplicar un formato con información bursátil, ¿sí? Información de valores y demás, o cotizaciones de esa empresa. Entonces, fíjense que cuando aplicamos, yo en este caso tenía, mira, voy a borrar, voy a poner Apple. Yo en este caso tenía Apple, Microsoft, Nvidia, ¿sí? Son 3 empresas. Yo lo que hice fue aplicarle el tipo de dato de cotización. Entonces fíjense que automáticamente me lo reconoce. Puede suceder, ¿sí? De que no le reconozca al instante la empresa, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Les va a aparecer un menú alternativo en la parte derecha de la pantalla con las distintas opciones de empresas que pueden ser relacionadas con la que ustedes están buscando y tienen que ponerle aceptar o elegir o seleccionar, creo que dice, la que efectivamente es la que ustedes estén buscando. Sí, pues puede haber nombres de empresas similares y que obviamente Excel no entienda cuál es la que ustedes quieren vincular en esa celda, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que apretan y le dan al índice de cotizaciones, fíjense que les va a aparecer como un icono, ¿sí? Pero que es distinto, en este caso es como de empresa, ¿sí? O digamos de bursátil también. Que lo que nos va a mostrar si apretamos es mostrar tarjeta, y en este caso nos va a traer información no específicamente de países, regiones o localidades o ciudades, sino específicamente información más relacionada al aspecto financiero, bursátil. ¿Sí? Fíjense, nombre oficial, símbolo bursátil, abreviatura, tipos de cambio, monedas, distintos datos financieros y bursátiles que pueden tener vinculado con esa empresa, ¿sí? Hasta los códigos, fíjense, códigos bursátil o los símbolos bursátiles que utilizan, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, en este caso, si queremos la cantidad de empleados, que es un dato que tiene esta codificación de datos de tipo de cotización, ¿sí? Podemos hacer simplemente, colocamos la celda, le damos a valor campo, ¿sí? Valor campo, ¿sí? Seleccionamos la celda y en este caso, fíjense que acá ya pueden ver cuál va a ser la abreviatura. Fíjense, por ejemplo, yo tengo empleados, entonces cliqueo empleados, ¿sí? Y, o bien, esto es algo que no les dije, disculpen, pueden poner punto dentro de esa función de valor campo o separarlo por argumentos distintos con entre coma y comillas, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hacerlo distinto para que vean la opción, ¿sí? Ahí está. Entonces le damos a empleados, ¿sí? Disculpen, ¿qué sucedió acá? A ver, esperen que tengo un problemita acá. Valor campo, empleados. No sé por qué me está dando error esto. Era algo acá que no estoy interpretando. Creo que esto no tiene que ser así. Bueno, no importa, no se preocupen, debe haber un tema, pero de última lo resolvemos así. Ahí está, simplemente separando los dos argumentos. Debe haber un tema de codificación que tengo que ver qué pasó acá. Pero básicamente, fíjense que arrastrando hacia abajo, ahí lo que tenemos es la información, ¿sí? De la cantidad de empleados que obviamente nos ofrece Bing a la fecha, utilizando la función valor campo con el valor de lo que es el campo o field empleados, ¿sí? Vinculado al registro del nombre de la empresa que está con una aplicación de tipo de datos de cotización, ¿sí? Bueno, eso es un poquito lo que es la función valor campo, ¿sí? Básicamente, entonces recuerden, lo que nos va a permitir es extraer un valor, ¿sí? De un determinado campo, ¿sí? Que
tenemos que definir un campo para un registro dado, ¿sí? Siempre que tengan esos datos con un formato de tipo de datos que recuerden está aplicado desde el menú de datos, ¿sí?